El polvo anaranjado del desierto de Sonora se levantaba en remolinos perezosos, tiñendo el cielo de un tono cobrizo al atardecer. Un eco sordo, un ritmo pesado que parecía vibrar desde el corazón de la tierra, se acercaba. No era un sonido de la naturaleza. Era una advertencia. Los perros callejeros se escondían, las gallinas se acurrucaban y la gente de El Olvido, un asentamiento polvoriento y humilde, se apresuraba a cerrar sus puertas y ventanas. Sabían quién venía. Lo llamaban en susurros como El Sombra o El Coloso. Su verdadero nombre era Maku. Y Maku era un elefante. No uno común. Su piel era como corteza de roble, surcada por cicatrices de batallas olvidadas. Sus colmillos, de un marfil amarillento, eran largos y curvados como cimitaras. Y sus ojos eran dos pozos de inteligencia antigua y un resentimiento profundo. Maku había sido desterrado de su manada y ahora vagaba por el desierto, un nómada de poder puro, dejando una estela de destrucción a su paso. Su mera presencia era una tormenta que se llevaba la paz y la tranquilidad. El eco se convirtió en un retumbar. Y del resplandor anaranjado del sol poniente, emergió la silueta gigantesca. Su andar era lento, deliberado, cada paso era un golpe de tambor contra la tierra. Parecía que su destino era el único manantial de agua en muchos kilómetros a la redonda, un estanque natural que era el corazón del olvido. Un hombre, el único que no se había escondido, se puso de pie en medio de la calle principal. Era Joaquín, un viejo curtido por el sol con un bigote canoso. Joaquín no era un héroe, era el guardián de la memoria del pueblo. Había visto a El Sombra antes, pero el terror en los ojos de su nieta, el llanto ahogado, era demasiado para él. «El agua no es tuya, bestia», gritó Joaquín, su voz ronca pero firme. La valentía no era audacia, sino la desesperación de un protector. Maku no se detuvo. Sus orejas, enormes y flexibles, se agitaron una sola vez, como si el sonido fuera tan insignificante como el zumbido de una mosca. Continuó su marcha hacia el estanque. La hija de Joaquín, Sofía, que lo había visto desde la ventana, salió corriendo. Era una mujer de veintitantos con un espíritu indomable que rivalizaba con el de su padre. «Papá, entra. No tiene sentido», suplicó, tratando de tomarlo del brazo. «No lo entiendes, mija», dijo Joaquín, sin apartar la mirada del elefante. «Este monstruo solo tiene miedo. Por eso destruye. Si se apodera del agua, nos quitará la esperanza». Maku llegó al estanque. Su enorme trompa se sumergió en el agua, bebiendo profundamente. Pero en lugar de saciarse y seguir su camino, levantó la cabeza y miró a Joaquín y Sofía. Sus ojos no tenían ira, tenían un vacío inquietante. Un vacío que parecía decir, esto es lo que soy. Esto es lo que hago. Y con un movimiento lento y deliberado, levantó una de sus patas. La tierra debajo de él tembló. Joaquín y Sofía gritaron al unísono, sabiendo lo que venía. El elefante iba a pisotear el estanque, destruyendo la fuente de vida de todo el pueblo. Justo cuando la pata descendía, un grito agudo resonó desde el interior de la casa de Joaquín. No era un grito de miedo. Era un grito de rabia infantil. Paco, el nieto de Joaquín, un niño de apenas 8 años, salió corriendo, empujando la puerta, con una pelota de fútbol desinflada en sus manos. «Déjalo en paz», le gritó Paco, su voz delgada pero llena de una furia inesperada. Se paró frente a su abuelo y su madre, y con una determinación asombrosa, pateó la pelota. La pelota desinflada apenas rodó unos centímetros, pero su intención era clara. Desafiar al coloso. Maku se detuvo. Su pata suspendida a pocos centímetros de la superficie del agua. Su mirada, antes vacía, se posó en el pequeño niño. Por un instante, el caos se detuvo. Los 3 humanos se quedaron inmóviles, el elefante también. Nadie se atrevía a respirar. ¿Qué pasaría ahora? El desafío de Paco no era una amenaza, era una simple petición. ¿Sería suficiente para detener la furia de Maku? La pata gigante comenzó a bajar de nuevo, pero esta vez, con un movimiento diferente, casi vacilante. El silencio se cernió sobre el polvoriento asentamiento de El Olvido.
No era un silencio de paz, sino la quietud opresiva que precede a una tormenta. Maku, el elefante gigante, mantenía su pata suspendida en el aire, a escasos centímetros del agua. Su mirada, antes vacía y destructiva, estaba ahora fija en el pequeño Paco, el niño que se había atrevido a desafiarlo con una pelota desinflada. Joaquín y Sofía, inmóviles, sentían que el tiempo se había detenido. El abuelo, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, se preparaba para lo peor, listo para lanzarse frente a su nieto si era necesario. Sofía, con una mano sobre su boca para ahogar un grito, solo podía rezar. El desafío de Paco había sido un acto de inocencia, no de valentía, pero sus consecuencias podían ser fatales. Maku bajó la pata. No con la fuerza brutal que todos esperaban, sino con una lentitud casi melancólica. Con un movimiento cuidadoso, empujó la pelota de Paco con la punta de su trompa, haciéndola rodar de vuelta hacia el niño. Luego, en lugar de pisotear el estanque, se volteó. Su enorme cuerpo se giró con una gracia sorprendente para su tamaño y comenzó a alejarse de la ciudad. El eco de sus pasos, antes un sonido de amenaza, se convirtió en un murmullo distante, un suspiro de la tierra que se desvanecía en la oscuridad del desierto. Joaquín se desplomó en el suelo, soltando el aire que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Sofía corrió hacia Paco y lo abrazó, besándolo y revisando cada centímetro de su cuerpo, como si pudiera encontrar una herida invisible. ¿Por qué hiciste eso?, le preguntó Sofía, con la voz entrecortada por la emoción. Paco, con la pelota desinflada en sus manos, encogió los hombros. Él estaba triste, mamá. Sentí que no quería destruir el agua, solo necesitaba que alguien le dijera que no lo hiciera. Joaquín observó a su nieto con una mezcla de asombro y admiración. El niño había visto algo que los adultos, cegados por el miedo y la reputación de Maku, no pudieron. Había visto la tristeza detrás de la furia. La noche siguiente, la noticia del milagro de Paco se esparció por el olvido. La gente, que antes se encerraba, ahora se atrevía a salir. El pueblo que vivía con el miedo de la próxima visita de Maku, respiró por primera vez en años. La historia de la pelota y el niño se convirtió en una leyenda. Pero no todos estaban contentos. Lejos, en la gran ciudad de Piedra del Sol, el eco de la historia llegó a oídos de Alonso Vargas, un empresario inescrupuloso y un hombre de ambición sin límites. Alonso no se dedicaba a la agricultura o a la construcción, su negocio era el tráfico ilegal de animales exóticos. Había oído hablar de Maku durante años, del elefante fantasma, que vagaba por el desierto, pero creía que era un mito. La historia de su supuesta docilidad con un niño lo hizo creer que Maku era real, y lo que es más, era capturable. Alonso llamó a su principal cazador, un hombre corpulento y sin escrúpulos llamado Rico. He oído una historia ridícula, Rico, dijo Alonso, con una sonrisa de desprecio en su rostro. Un niño con una pelota desinflada supuestamente detuvo a el coloso. Rico soltó una carcajada. Patrañas, señor. He estado cazando en este desierto durante años. Si existe un elefante así, yo ya lo habría encontrado. No seas necio. La historia vino de un pequeño pueblo llamado El Olvido. Algo de verdad debe tener. Quiero que vayas. Encuentra a ese elefante. No me importa cómo, pero tráelo. Las ganancias serían incalculables. Un espécimen de esa talla no tiene precio en el mercado negro. Rico, motivado por la promesa de una gran recompensa, aceptó la misión. Reclutó a un equipo de hombres armados y se dirigió hacia el desierto. Mientras tanto, en El Olvido, la calma había regresado, pero Joaquín sentía una inquietud. La docilidad de Maku no le parecía una victoria, sino un misterio. El abuelo sabía que la bondad de una criatura no garantizaba la bondad de los humanos. Y una criatura tan especial como Maku, si existía, estaba en peligro. Esa noche, Joaquín soñó con el desierto. Vio a Maku, pero el elefante no estaba solo. Lo rodeaban sombras con rifles y jaulas de acero. Se despertó con un sobresalto. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Maku no solo había salvado el estanque, sino que le había dado un nuevo propósito a Joaquín, proteger a la criatura que, a su manera, había protegido a su pueblo.
El abuelo sabía que no podía hacer frente a los hombres de la ciudad solo, pero conocía a alguien que sí podría, y ese alguien vivía en lo profundo de la selva. Al día siguiente, con un mapa en mano y un nuevo destino en su mente, Joaquín comenzó a prepararse para un viaje. Un viaje para advertir al elefante del peligro que se cernía sobre él. La noche había caído sobre el olvido, y con ella, un silencio tenso. Macu no se había ido. Se había quedado en el borde del estanque, su silueta masiva destacando contra las estrellas que salpicaban el cielo oscuro. Los habitantes del pueblo, aunque a salvo en sus casas, se sentían atrapados. El sombra vigilaba su única fuente de agua, y nadie sabía cuándo se marcharía o si desataría su furia de nuevo. El miedo era una niebla densa que se había asentado sobre el pueblo. Adentro de la casa de Joaquín, la luz de una lámpara de aceite titilaba, proyectando sombras danzantes en la pared. Sofía preparaba un té de hierbas, sus manos temblorosas. No entiendo, papá. ¿Por qué no se fue? ¿Y por qué te miró de esa manera?, preguntó, su voz un murmullo de preocupación. Joaquín se había sentado en su mecedora, su rostro arrugado pensativo. Porque vio algo en mí, mija. O mejor dicho, no vio nada. No vio el miedo que lo alimenta. Vio un desafío. Y en Paco, vio algo que no esperaba. La voz del viejo era un eco de sabiduría, pero sus ojos guardaban una tristeza profunda. En ese momento, la subtrama comenzaba a tomar forma. El conflicto interno de Joaquín no era solo por el elefante, sino por su relación con su nieto. Paco, desde la muerte de su madre, se había vuelto un niño retraído y silencioso. El grito de furia de esta tarde era la primera muestra de emoción que el niño había tenido en meses. Joaquín se preguntaba si su propio miedo y pasividad habían contribuido al silencio de su nieto. Ahora, el desafío de Paco lo había forzado a confrontar no solo al elefante, sino también sus propias fallas. Macu es un eco del desierto, Sofía. Un fantasma que solo tiene la fuerza para destruir. Pero lo que le duele, lo que lo hace furioso, es la soledad. Nosotros también hemos estado solos, Sofía. Y nos hemos vuelto duros, como la roca. De repente, un ruido sordo vino del patio. Joaquín y Sofía se miraron. Era Paco. El niño, en un arrebato de valentía o de locura, se había escabullido de la casa. Joaquín se levantó de un salto, su corazón latiendo con fuerza. Salió corriendo, Sofía pisándole los talones. En el patio, Paco estaba parado en la penumbra, sosteniendo una vieja manta de lana. Con una determinación que desmentía su edad, caminó lentamente hacia el elefante. Macu seguía quieto, pero su cabeza se giró, su mirada fija en el pequeño. Paco, no. Vuelve aquí. Gritó Sofía, el pánico en su voz. Joaquín se detuvo, una mano en el pecho. Sabía que gritarle al niño solo lo asustaría. En ese instante, comprendió algo. La valentía del niño no era imprudencia, era inocencia. Era una creencia de que no había malicia en el corazón de la criatura. Paco no se detuvo. Al llegar a una distancia segura, se detuvo, extendió la manta y la dejó caer en la arena. Luego, sacó de su bolsillo una pequeña figura de madera, un animal tallado que se parecía a una jirafa, y la dejó al lado de la manta. La luz de la luna iluminó el pequeño obsequio, brillando como una estrella fugaz. Macu, que había estado inmóvil, dio un paso adelante. Sus ojos se abrieron, no con enojo, sino con una curiosidad que nadie había visto en él. Se acercó a los objetos, su trompa se movió con cautela, tocando primero la manta y luego la figura de madera. Joaquín se dio cuenta. No era una amenaza. Era una ofrenda. Un gesto de paz y de entendimiento. Paco, en su simplicidad infantil, había entendido lo que los adultos no podían, que la bestia no era solo un monstruo, sino una criatura solitaria y dolida que anhelaba una conexión. La trompa de Macu se envolvió suavemente alrededor de la pequeña figura, como si fuera un tesoro. Un suspiro ahogado escapó de los labios de Joaquín. El elefante se dio la vuelta, y con la figura de madera en su trompa, comenzó a caminar lentamente hacia el desierto. La tierra ya no temblaba. El sonido de sus pasos era suave, casi imperceptible.
El corazón de Joaquín, que había estado apretado por el miedo, se sintió aliviado. Miró a su nieto, de pie en la noche estrellada, y vio algo más que un niño retraído. Vio al guardián del corazón del pueblo. Pero un nuevo temor se instaló en su pecho, el monstruo se había ido, pero ahora un peligro acechaba en las sombras. En la distancia, las luces de la ciudad más grande, un lugar llamado la metrópoli, brillaban como diamantes en la oscuridad. Y Joaquín sabía que los hombres de esa ciudad no verían la figura de madera, solo verían al elefante, la leyenda. Y un elefante tan fuerte y tan grande era un tesoro que ellos querrían. El sol de la mañana ya había subido alto, proyectando sombras duras y cortas sobre el olvido. La atmósfera no era de celebración, sino de una tensa calma. El estanque estaba seco. Un pozo de lodo agrietado era todo lo que quedaba de la fuente de vida del pueblo. Macu había partido al amanecer, con el mismo ritmo pesado y ominoso con el que había llegado, dejando un rastro de destrucción silenciosa. Joaquín, con su rostro más arrugado que de costumbre, se paró al borde del estanque. No había ni una gota de agua. La gente, en silencio, se acercaba y se alejaba con miradas de desesperación. El miedo ancestral se había transformado en un pánico tangible, la sed. Nos quedamos sin nada, dijo Sofía, su voz baja y rota. Se acercó a su padre, con el pequeño Paco aferrado a su falda. No todo, respondió Joaquín, negando con la cabeza. Su mirada recorrió los rostros de su gente. El pozo. El viejo pozo de la abuela Elvira. El pozo de la abuela Elvira era una leyenda susurrada en el olvido. Un pozo que, según la historia, se había secado hace décadas, en la peor sequía que el pueblo había conocido. Se encontraba en el centro de un viejo patio de adobe, cubierto de maleza y escombros. La gente creía que estaba maldito, o que simplemente no tenía agua. Papá, es una historia vieja, dijo Sofía, incrédula. Nadie ha sacado agua de ahí en 50 años. Nadie lo ha intentado de verdad, dijo Joaquín, con una chispa de determinación en sus ojos. Se agachó, tomó a Paco de la mano y miró a su nieto a los ojos. ¿Recuerdas lo que te dije sobre el miedo de esa criatura? El miedo también seca el alma. El miedo nos hizo creer que ese pozo estaba vacío. La gente del pueblo, aunque escéptica, se reunió alrededor de Joaquín. El miedo era más débil que la sed. Se dirigieron al viejo patio de la abuela Elvira. Los hombres comenzaron a limpiar el pozo, quitando la maleza y las pesadas losas de piedra que lo cubrían. El silencio solo era interrumpido por el chirrido de las palancas y el sonido sordo de las rocas al caer. Mientras tanto, en una parte menos visible del pueblo, se desarrollaba la subtrama, un misterio. Al amanecer, un joven llamado Mateo, que había llegado de la ciudad unos meses atrás con la promesa de negocios turbios, encontró algo inquietante. Entre las huellas gigantes de Macu y los restos de lo que parecía ser una cerca rota, había un objeto brillante. Era un pequeño pedazo de tela, de un color azul vibrante, que contrastaba con los tonos terrosos del desierto. La tela estaba incrustada con fragmentos de lo que parecían ser pequeñas placas de metal. Mateo no era de el olvido. Era un oportunista que buscaba una forma de explotar el miedo de la gente. Pero el misterio de esa tela captó su atención. La tomó con cuidado, la estudió y la guardó en su bolsillo. No sabía de qué se trataba, pero algo le decía que no era un objeto común. Mientras la gente de el olvido trabajaba en el pozo, con la esperanza de encontrar agua, Mateo se alejó de la multitud, siguiendo las huellas de Macu. No tenía miedo del elefante. Al contrario, sentía una extraña fascinación por el poder que desprendía. Sus planes no eran altruistas, quería encontrar al elefante para ver si podía de alguna manera utilizar su fuerza. El sol seguía subiendo, el calor era cada vez más insoportable. Los hombres que limpiaban el pozo sudaban a mares, pero continuaban. Finalmente, después de horas de trabajo, un hombre del pueblo, Ramiro, un herrero fuerte y robusto, se asomó al borde del pozo. «Es hondo, Joaquín». «Muy hondo», gritó, con la voz ahogada por el polvo. «Sigan», ordenó Joaquín. «Baja la cubeta». Con la cuerda larga que habían traído, bajaron una cubeta. La tensión era palpable. La gente observaba, conteniendo la respiración.
La cubeta bajó y bajó, hasta que desapareció de la vista. Pasaron los segundos, que se sintieron como horas. El silencio era total. Todos tenían la mirada fija en el borde del pozo, esperando el resultado. La cuerda se afloja. Gritó Ramiro, su voz llena de emoción. El sonido de la cubeta chocando contra el agua resonó en el silencio, un sonido que era más que un eco. Era la melodía de la esperanza. El pueblo de El Olvido se inundó de un suspiro colectivo, seguido de un grito de alegría que se extendió por toda la plaza. Joaquín, con lágrimas en los ojos, se acercó al pozo y se arrodilló, mirando hacia abajo. El agua brillaba en la oscuridad. El pozo, que todos creían muerto, estaba vivo. En el mismo instante, lejos, en las afueras del pueblo, Mateo se detuvo. Había llegado a una extraña estructura, una especie de jaula abandonada, oculta entre los cactus. Y en el suelo, entre los barrotes oxidados, encontró más trozos de la misma tela azul. Era un lugar viejo, olvidado, pero parecía tener una conexión con el elefante. Mateo miró a su alrededor, una sonrisa astuta se dibujó en su rostro. La pista de Makú no era un simple rastro de destrucción. Era un rastro de un pasado que parecía querer desenterrarse. Y él, Mateo, estaba a punto de descubrirlo. El aire en la cueva era fresco y húmedo, un bienvenido alivio del calor abrasador del desierto. La luz que se filtraba por una grieta en el techo iluminaba una escena surrealista. Makú, el temido coloso, yacía en el suelo, su respiración agitada y débil. Su piel, que una vez fue impenetrable, ahora estaba cubierta por heridas supurantes, marcas de una pelea feroz con el puma. El estanque sanador de los ancianos, donde había buscado refugio, era poco más que un charco ahora, incapaz de curar las heridas profundas que el animal le había infligido. Paco, a pesar del miedo que sentía, se acercó con cautela. Joaquín y Sofía lo observaban desde la entrada, listos para intervenir si era necesario, pero confiando en la conexión que su hijo había establecido con la criatura. ¿Estás bien, Makú?, preguntó Paco, su voz suave, casi un susurro. Extendió su mano, dudando por un segundo, y la colocó suavemente sobre la piel rugosa del elefante. Sentía el calor de la fiebre, la vibración de su dolor. Makú gimió, un sonido bajo y ronco que sacudió la tierra. Sus ojos, antes llenos de vacío, ahora mostraban una vulnerabilidad que rompió el corazón de Paco. En ese momento, el niño se dio cuenta de que la fuerza de Makú no era lo que definía su ser. Era la tristeza. Sofía, que lo había visto todo desde la distancia, se aventuró a entrar a la cueva. Llevaba un paño empapado con la poca agua que le quedaba en su cantimplora. «Tenemos que enfriarlo», dijo, poniéndose de rodillas al lado de su hijo. «Si la fiebre sube más, no sobrevivirá». Joaquín, viendo la escena, no pudo evitar que un viejo recuerdo se apoderara de él. Las palabras de Makú, ese extraño susurro mental, el recuerdo. El miedo, resonaban en su cabeza. «Makú», murmuró Joaquín, sin darse cuenta de lo que estaba diciendo. «¿Qué es lo que te atormenta?». En ese instante, la cueva pareció cambiar. Las sombras se alargaron y las paredes de piedra cobraron vida, no con grabados, sino con imágenes que brillaban con una luz propia. Makú, con los ojos cerrados, no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, pero los humanos lo vieron claramente. La primera imagen era de una majestuosa manada de elefantes, guiados por un patriarca sabio. Entre ellos, un Makú joven, lleno de vida y alegría. La segunda imagen mostraba la misma manada, pero ahora, huyendo de hombres armados con rifles. El patriarca caía al suelo, un rugido de dolor resonando en el aire. La tercera imagen era la más vívida y dolorosa, Makú, rodeado de su manada muerta, sus ojos reflejando la pérdida y un miedo paralizante. «Los cazadores furtivos», susurró Joaquín, con la voz quebrada. «Por eso te fuiste de la mata». La última imagen era de una cría, una pequeña elefanta que se parecía a Makú. Estaba herida, su pata sangraba, y un grupo de cazadores se acercaba. Makú, en su forma joven, se interpuso, luchando con una furia desesperada. Fue en esa lucha que se ganó las cicatrices que ahora lo cubrían. Pero en la imagen, a pesar de su heroísmo, el miedo lo abrumó, un terror que le impedía salvar a la cría. Al final, la cría quedó atrás, perdida en la confusión.
La cueva volvió a la normalidad, las imágenes se desvanecieron tan rápido como habían aparecido. La verdad era clara. El miedo de Maku no era solo por su propia vida, sino por la vida de alguien más. Por su propia gente. Era un fantasma atormentado por un fracaso del pasado, un fracaso que lo había condenado a una vida de soledad y destrucción. Paco, con lágrimas en los ojos, entendió. Maku no era un monstruo. ¿Era una víctima? Su fuerza no había sido suficiente para superar su miedo. Y ahora, el peso de esa culpa lo estaba matando. Tenemos que ayudarlo, papá, dijo Paco, mirando a su abuelo. No podemos dejar que muera. Joaquín asintió, su rostro una máscara de determinación. Se inclinó y colocó su mano sobre el hombro de su nieto. No vamos a dejar que muera. Pero si lo salvamos, tenemos que liberarlo de su dolor. Y para hacer eso, tenemos que ayudarlo a encontrar lo que perdió. O al menos, darle una razón para vivir de nuevo. Sofía, secándose las lágrimas, tomó el paño y lo colocó suavemente sobre la frente de Maku. El elefante gimió, y sus ojos, al abrirse, se posaron en la familia. El vacío había desaparecido, reemplazado por un destello de gratitud. El desafío ahora era doble, salvar la vida de Maku y curar su corazón roto. Y eso, Joaquín lo sabía, sería una tarea mucho más difícil que cualquier otra que se hubieran propuesto. La búsqueda había comenzado. La búsqueda de la esperanza, de la redención. La búsqueda de la cría perdida. El aire de la noche en el desierto se había vuelto fresco, una caricia de bienvenida después del calor abrasador del día. Bajo un cielo tachonado de estrellas que parecían espolvoreadas con diamantes, el campamento del circo era un microcosmos de luces titilantes y sombras danzantes. El olor a palomitas de maíz, a tierra húmeda y a animales se mezclaba con la música lejana de una armónica. A pesar del bullicio, había una tensión palpable. La noticia de la desaparición de Pipo y Maku se había extendido por todo el circo, causando un nerviosismo generalizado. Héctor, el director del circo, se sentó solo en su caravana. Un hombre de unos 60 años, con la piel curtida por el sol y la barba blanca desordenada. Su rostro era una máscara de preocupación. Había sido amigo del padre de Pipo, un domador legendario que había muerto años atrás en un accidente con un león. Héctor había prometido cuidar de Pipo, y ahora, esa promesa parecía rota. El peso de la culpa era un nudo en su garganta. De repente, un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Mireya, la acróbata principal del circo y una figura maternal para todos los artistas. Su cabello oscuro caía en trenzas sueltas sobre sus hombros, y sus ojos, aunque cansados, irradiaban una inquebrantable fuerza. No te quedes aquí solo, Héctor. No es tu culpa, dijo, entrando y sentándose en la silla de enfrente sin ser invitada. Claro que lo es, Mireya. Lo mandé a buscar a Maku, sabiendo el riesgo. Era mi responsabilidad. Debí haberlo protegido. Pipo es un adulto. Y sabe lo que hace. Él conoce a ese elefante mejor que nadie. Hay algo más, ¿verdad? Algo que no me estás diciendo. Héctor suspiró, su mirada perdida en la oscuridad de la ventana. Cuando el padre de Pipo murió, me dejó a Maku. Me dijo que había una historia de la que solo él y el elefante sabían. Me advirtió que Maku no era simplemente una bestia. Que estaba buscando algo. Y si no lo encontraba, la rabia lo consumiría. Maku está incompleto. Y Pipo lo sabe. Por eso lo sigue. Porque cree que puede ayudarlo a encontrar lo que busca. Mientras tanto, en lo profundo del desierto, Pipo y Maku continuaban su viaje. La luna llena iluminaba el camino, proyectando sombras alargadas de cactus y rocas. Pipo cabalgaba sobre el lomo del elefante, sintiendo la vibración de su andar a través de su propio cuerpo. La conexión entre ellos era más profunda que la de un domador y su animal. Era un lazo forjado por años de convivencia y una comprensión tácita. Pipo no tenía miedo. Sentía una mezcla de determinación y una tristeza profunda. De niño, había visto a su padre luchar contra la furia de Maku, y había aprendido que la bestia no era malvada, sino que estaba herida.
Maku era un reflejo de su propio dolor, una criatura que había perdido su lugar en el mundo. La subtrama de la historia de Maku se entretejía con la propia historia de Pipo. ¿Qué estás buscando, grandulón?, susurró Pipo, acariciando el cuello de Maku. ¿Qué te arrebataron? Como si lo entendiera, Maku se detuvo. Sus orejas se movieron, captando un sonido que Pipo no podía escuchar. El elefante levantó su trompa y señaló hacia una dirección, hacia el norte, hacia las montañas que se alzaban como gigantes silenciosos en la distancia. Era un movimiento cargado de intención, como si estuviera revelando un secreto. De repente, una figura emergió de las sombras. Un hombre encapuchado, con un atuendo oscuro, observaba a Pipo y Maku desde la cima de una duna. Era un cazador furtivo, un hombre que no veía más que un premio millonario en los colmillos de Maku. Había estado siguiendo al elefante durante días, esperando el momento oportuno para atacarlo. El hombre levantó su rifle y apuntó, no a Maku, sino a Pipo. Sabía que si mataba al domador, el elefante sería un blanco fácil. La bala no salió. Pipo sintió una ráfaga de viento y un estruendo. Se giró para ver a Sofía, con su cabello ondeando al viento, con una escopeta en la mano, de pie sobre una camioneta que venía en su ayuda. La camioneta era de color rojo, oxidada y abollada. El disparo que había impedido el ataque del cazador había sido hecho por Sofía, con una puntería que denotaba que no era su primer encuentro con ese tipo de situaciones. Pipo se quedó paralizado. Nunca esperó ver a nadie, y mucho menos a Sofía. Ella bajó de la camioneta, su rostro una mezcla de alivio y enojo. «Pipo. ¿Qué diablos estás haciendo aquí?», gritó, su voz se quebraba con la emoción. El cazador, furioso, disparó de nuevo. La bala rozó la camioneta. Maku, alertado por el sonido, emitió un rugido ensordecedor que hizo temblar la tierra. Pipo y Sofía se miraron. En sus ojos, no solo había el miedo de la situación, sino una chispa de comprensión. El destino de los dos, del elefante y del pueblo, se estaba entrelazando en ese instante. Maku, el cazador, Pipo y Sofía. El desierto, testigo silencioso, se preparaba para una confrontación inminente. El aire se había vuelto pesado, cargado de una tensión que superaba el calor del desierto. Los susurros del pueblo del olvido se habían transformado en un silencio opresivo. Maku, el coloso de la estepa, se encontraba ahora en el corazón de la ciudad, en el patio central donde solían celebrarse las fiestas. Pero esta noche no había música ni risas, solo la respiración pesada de la bestia y la de la gente escondida detrás de las ventanas y puertas, observando con miedo y fascinación. El viejo Joaquín, sin embargo, había salido de su casa. Su rostro, surcado de arrugas profundas, reflejaba una mezcla de determinación y tristeza. Se acercó a la jaula improvisada con la cabeza gacha, un pequeño recipiente de agua en sus manos temblorosas. Sus ojos estaban fijos en el pequeño elefante, que ahora yacía inmóvil, su respiración casi imperceptible. Era una escena patética y dolorosa. «Solo un poco, mi pequeño». «Tienes que beber», murmuró Joaquín, su voz un eco en la quietud de la noche. Maku, que había permanecido quieto como una estatua, levantó la cabeza. Sus ojos, antes vacíos y llenos de una furia gélida, se habían suavizado. Parecían implorar. La bestia, el temido coloso, ahora era un espectador impotente ante la fragilidad de su propia carne y hueso. Fue entonces que Sofía salió de las sombras, con las manos temblando. Traía vendajes y hierbas, conocimiento ancestral de su abuela. Paco, su hijo, la seguía, sus ojos grandes y redondos de preocupación, aferrándose al pantalón de su madre. La jaula no era un lugar de seguridad, sino de agonía. «Papá, déjame ayudarte». «Necesita atención», dijo Sofía con voz baja, pero firme. Joaquín asintió, apartándose. Maku observó la escena, el miedo de la gente, la compasión de la familia. Con un movimiento lento y cauteloso, se acercó a la jaula. No era una amenaza, era una súplica. Quería estar cerca de su cría, sentir su aroma, saber que no estaba solo. Sofía se arrodilló frente a la jaula y comenzó a limpiar la herida del pequeño elefante, sus movimientos suaves y precisos. Maku se movió inquieto,
un gruñido bajo escapando de su garganta. No era un rugido de ira, sino un gemido de dolor. La furia y el resentimiento de la bestia se habían desvanecido, reemplazados por una vulnerabilidad que nadie había visto antes. El sonido de un vehículo rompió el silencio. No era un camión de suministros ni un auto de la policía local. Era un vehículo todoterreno de color oscuro y un logotipo que nadie en el olvido reconocía. De él bajaron dos hombres con rifles, sus caras duras y sus movimientos fríos. «Quietos, todos», gritó uno de ellos, con una voz metálica que sonaba antinatural en ese entorno. El otro hombre, con una sonrisa cruel en su rostro, se acercó a Maku, apuntando su rifle. El terror regresó al pueblo, esta vez no por el elefante, sino por estos intrusos. Maku reaccionó. No se movió. Simplemente miró al hombre, la furia y el dolor de una vida entera concentrados en sus ojos. Era una mirada que helaba la sangre, una advertencia silenciosa. Joaquín, en un acto de valentía desesperada, se puso de pie, interponiéndose entre el hombre armado y Maku. «Váyanse de aquí. No tienen nada que hacer», gritó Joaquín, sus puños apretados. «Esto es propiedad privada, viejo», se burló el hombre, con una risa amarga. «El elefante es nuestro. Lo rastreamos desde el desierto. La cría es un señuelo para él». La revelación cayó como un rayo. El pequeño elefante no había sido encontrado por casualidad, había sido un plan orquestado. El coloso no estaba loco, había sido engañado. Su furia no era gratuita, era una reacción a la traición. El dolor de su cría era la llave para controlarlo. Sofía, sintiendo el peso de la verdad, se levantó de un salto, con los ojos llenos de rabia. «Ustedes le hicieron esto. Ustedes lastimaron a esa criatura inocente», gritó, señalando la herida del pequeño elefante. Maku, al escuchar el tono de su voz y ver su furia, pareció entender. Se acercó a la jaula con la trompa extendida, tocando suavemente la pata de su cría. Su cuerpo se tensó. El dolor del pequeño elefante, el miedo en los ojos de la gente, y la crueldad de los hombres armados se combinaron en una explosión de ira incontrolable. Y entonces sucedió. Maku, con un rugido que hizo temblar la tierra, levantó la cabeza. No estaba mirando a los hombres. Estaba mirando hacia el cielo. Un destello de furia pura y primigenia brilló en sus ojos. La bestia temida, el coloso sin corazón, estaba de vuelta, pero esta vez, su ira no era para el pueblo. Era para aquellos que le habían arrebatado su paz, que le habían quitado a su familia, que le habían robado su alma. Era el punto de no retorno. La tormenta estaba a punto de desatarse. Y la gente de El Olvido, que antes lo temía, ahora se encontraba en una encrucijada, su destino entrelazado con el de la criatura más poderosa del desierto.